Ya. Buenas noches nuevamente a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Continuaremos. Ya se van a ir incorporando, me imagino, el resto de sus compañeros. A ver, ayer estaban, el día lunes, en la anterior clase, estábamos viendo los elementos materiales del contrato de seguros. Habíamos señalado, recopilando un poquito, primero habíamos visto los elementos personales, los elementos materiales, que nos habíamos quedado en la mitad. Los elementos materiales, recuerden, son el riesgo, la prima, el siniestro y la indemnización. Habíamos visto lo que era el riesgo, ¿no? Su concepto, su definición y algunos tipos de riesgos, básicamente. Ahora vamos a ver la prima. Obviamente la prima, como hemos visto, es parte de las obligaciones que tiene el asegurado o tomador para con la compañía. La prima siempre la paga el asegurado o el tomador y la percibe la compañía de seguros. Es en esencia, es la esencia del seguro. A veces ese pago económico por regla, que repito, en contraprestación paga el asegurado a la aseguradora. Esa prima tiene que estar, lógicamente, establecido dentro del contrato de seguros. Ya tiene que ser pactada, acordada de forma inicial. Por regla general, esa prima no debería cambiar durante el transcurso o durante la vigencia de la póliza. Excepcionalmente puede modificarse por diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Puede ser la agravación del riesgo, que permite o que establece que la prima sea mayor. Es una de las posibilidades. Pero repito, por regla general se mantiene durante toda la vigencia del contrato de seguros. La prima, ¿cómo se calcula la prima? La prima es el monto por el cual la compañía se obliga a cubrir o a pagar la indemnización. A ver, Denise. Buenas noches, doctor. Hola, Denise. ¿Cuál de las dos, Denise? Somos dos. Ah, perdón, Denise Vargas. Ah, soy yo. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? A ver, la prima que paga el asegurado es el monto, es idéntico, es igual al monto que la compañía aseguradora se obliga a indemnizar. No. ¿Es mayor o menor? Depende, me imagino que para los casos de seguro de desgravamen es mayor, por ejemplo. Es una tasa, la prima. ¿Mayor? No, la prima es menor y el monto que se va a cancelar si ocurre algún siniestro es mayor. En algún otro tipo de seguros es lo inverso, es decir, la prima es mayor al monto que probablemente indemnice la compañía. No, creo que no. Tania, te escuchamos. Ya, Denise, ¿crees que no? ¿Qué dices, Tania? Creo que tú has dicho no, vehementemente. Sí, perdón, doctor. Espérame un segundito, voy a encender mi cámara. No, porque la prima, o sea, en realidad lo que tendría que pagar la compañía sería el monto que uno asegura, ¿no? No la prima. La prima es lo que uno paga. No, por eso. No, la pregunta, Tania, es, a ver, nos decía Denise, ¿no ve? En el seguro de desgravamen, nos ponía como ejemplo, la prima es menor
al monto que probablemente la compañía tenga que indemnizar. Entonces yo le decía, existe en algún tipo de seguros, la prima puede ser mayor al monto que probablemente la compañía se obligue a cancelar. No, es que no le entiendo muy bien la pregunta. La palabra Adelante, hay libre participación. Edwin. parece, estimado Rigoberto, de que no serían negocios, pues no, o sea, no sería, nadie aseguraría sus cosas si va a pagar un valor por encima del bien asegurado, ¿no? Entonces, obviamente la prima va a ser un precio mucho menor al bien asegurado, al precio del bien asegurado. Correcto, ¿no? O sea, no habría la posibilidad de que una persona, pues a ver, yo quiero asegurar mi casa, no sé, le voy a poner un precio, vale $50,000. Quiero asegurarla, todo riesgo. Tendría que pagar $50,000 de prima o más. Es imposible, ¿no? Las primas siempre son menores al valor asegurado. En todos los casos. Es inconcebible imaginarse la otra situación, porque ya les digo, pues sería imposible, nadie quisiera asegurarse, inclusive si tuviera el mismo valor, la prima del valor asegurado. No, para eso, ¿para qué? Acá, el negocio, entre comillas, es la asunción, la que las compañías de seguros asumen el riesgo, diferentes riesgos, y juegan con las probabilidades. Ese es el negocio asegurador. En eso consiste más que el negocio, el seguro como tal. La prima, un ejemplo, a ver, mi vehículo está asegurado por $10,000, mi prima será pues $300, $400, más o menos. ¿No ve? Entonces, siempre la prima es menor. Pero el cálculo de la prima no es pues no es un cálculo o la determinación discrecional, arbitraria de la compañía de seguros. Para cuantificar, para determinar la prima, las compañías realizan cálculos técnicos donde se consideran, entre otras cosas, por ejemplo, la duración del seguro, la vigencia, si va a ser 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. ¿No ve? La probabilidad de ocurrencia del siniestro. ¿No? Entonces van a, repito, ver, analizar esa probabilidad. Otro de los factores que se consideran a momento de calcular o determinar la prima puede ser el costo que podría implicar para la compañía de seguros la ocurrencia del siniestro. Entonces, esos factores y otros más técnicos van a determinar para que la compañía de seguros calcule una prima. Les decía en algún momento, ¿no ve? El seguro se maneja, por decirlo en palabras simples, todas las primas van a una bolsa. Todas las primas. Y de esa bolsa sale para el pago de siniestros. Siempre la compañía preveyendo que esa bolsa, entre comillas, le alcance. Dentro de el análisis posible, porque al fin y al cabo el negocio del seguro es un negocio de riesgos. Es un negocio de riesgo. Y hemos visto que ese riesgo, ¿no es? Un hecho incierto, que nadie sabe si va a pasar o no va a pasar. Entonces, esos factores y algunos más son los que llevan a que las compañías de seguros determinen el costo de la prima. La prima no puede ser, vuelvo a hacer incidencia en esto, equivalente al riesgo. Mi riesgo es $10,000, la prima va a ser $10,000. No puede ser. Ni equivalente ni superior. Menos superior.
claro, Edwin, menos superior. Siempre es menor, porque se juega con el tema de las probabilidades. ¿Ok? A ver, existen para la teoría, obviamente, diferentes formas de calcular, perdón, diferentes denominaciones para la prima. Por ejemplo, en función a sus componentes, es decir, ¿qué componen una prima? Tenemos la prima pura y la prima de inventario. La prima comercial y la prima total. Son las 4 formas de primas de acuerdo a los componentes. Analicemos cada una de estas. La prima pura, algunos autores, algunas compañías, la manejan también como la prima de riesgo. ¿Y qué es la prima pura o la prima de riesgo? Es la base de la prima. Es la prima básica, como su mismo nombre, la prima elemental, si ustedes quieren. En ese cálculo, en ese análisis de las probabilidades, dice, la compañía dice, a ver, mi prima pura es el valor mínimo que yo voy a necesitar, el costo real, no el valor mínimo, el costo real para asumir el riesgo dentro de toda esa bolsa de primas. Un ejemplo. Aseguro mi vehículo por un valor asegurado de $10,000 y mi prima es $300. Pero esa no es mi prima, casi con seguridad mi prima pura. Mi prima pura, probablemente, la prima pura de ese riesgo sea $250. La prima elemental, básica. Pero luego viene lo que es la prima de inventario. A esa prima pura, para que se constituya en prima de inventario, hay que sumar, si ustedes quieren, los gastos de administración interna. Es decir, pago de sueldos, gastos de luz, alquiler, papelería, todo lo que yo como compañía voy a gastar en esa póliza. Puede ser mínimo, dependiendo del monto, etcétera, etcétera. Pero hay un gasto proporcional. Insume tiempo, insume recursos humanos, insume recursos materiales internamente. Entonces, lo que sume proporcionalmente de esos gastos a la prima pura va a conformar lo que se conoce como prima de inventario. Entonces, en el ejemplo, ya esa prima de inventario ya será, no sé, $270. Sin embargo, no es la prima que me van a cobrar a mí. A esa prima de inventario hay que sumarle ya los gastos externos. Pago de comisiones, por ejemplo, los brokers. ¿No ve? Puede determinarse que existe un pago de comisiones, brokers, agentes, etcétera, etcétera. Gastos externos. Ese monto que determine por esos gastos externos, costos externos, sumados a los de la prima de inventario, va a determinar que se conforme la prima comercial. En mi ejemplo, pongámosles, no sé, $15 más, $285. Mi prima comercial, la prima comercial va a ser $285. Pero no es la que llega al asegurado. La que llega al asegurado tiene un paso más. Y a esa prima comercial se le suma lo que es los impuestos y las tasas de fiscalización, las tasas regulatorias. La suma de esos aspectos a la prima comercial determinan lo que se conoce como prima total, que es la prima total que el
asegurado, el trabajador, el asegurado, va a pagar. Entonces, la suma de varios factores determinan que la compañía llegue a lo que se conoce como prima total. Recapitulando, la prima básica es la prima pura o de riesgo. A eso sumamos los gastos internos de administración, gastos de mantenimiento, luz, alquiler, pago de salarios, etcétera, etcétera, hacen que se conforme la prima de inventario. A esa prima de inventario sumamos los gastos externos, pago de comisiones, publicidad, y se determina la prima comercial. Y la suma de impuestos, tasas de regulación a la prima comercial determinan la prima total, la prima final, si ustedes quieren, la que el asegurado va a llegar a cancelar. Esos son los tipos de primas en función a sus componentes. ¿No ven? ¿Qué partes componen? Y van sumando hasta llegar a la prima total. ¿Está claro? Me gustaría que una vuelta le dé a esa explicación, por favor, Rigoberto. A toda, claro que sí, Edu. Sí, por favor. Lo que pasa es que estoy viendo también las diapositivas y no contempla Olvídense eso. de las diapositivas, no sé por qué Sí, las han sí. colgado. Ah, ya, Yo perfecto. les he Pero, instruido expresamente que no lo hagan hasta el día viernes. ya. Así que los que siguen las diapositivas no están modificadas. Sí, lo que pasa es de que realmente usted está complementando mejor y entonces... Sí, por eso. Siempre trato de mejorar porque módulo para que los estudiantes, ustedes sobre todo, y los que pasan, vayan comprendiendo mejor. A veces es la verdad, cuando uno, y es un poquito más difícil a través de este medio, porque presencial hasta en la pizarra uno se explaya mejor. Sí. ¿No ve? Pero por eso, olvídense un poquito de las diapositivas que han sufrido modificaciones no sustanciales, pero han sido complementadas y aclaradas sobre todo. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir. Según sus componentes existen 4 tipos de primas. La prima pura o de riesgo, la prima de inventario, la prima comercial y la prima total. La prima pura o de riesgo es la elemental, la básica, la base, llamémoslo así, porque está calculada o establecida de acuerdo al análisis del cálculo de probabilidades y va a servir para que la compañía de seguros tenga la capacidad económica, juntando el resto de las primas, en caso de que ocurra el riesgo, se produzca el siniestro, tenga para pagar. Si el negocio del seguro fuera tan simple como esa debería ser la única prima a cobrarse. Pero no, pues, ¿no ven? No es solo decir, voy a necesitar $250 para cubrir ese riesgo. Existe una serie de factores adicionales. Sumada a esa prima pura o de riesgo, los gastos o los costos de gestión interna, salarios, no sé, alquileres, materiales, de escritorio, luz, lo que sea, proporcionalmente, sumadas a la prima pura, nos dan lo que se conoce como prima de inventario. Esa prima de inventario más los gastos externos, como pago de comisiones a los brokers, a los agentes, gastos de publicidad externa, hacen que la prima de inventario se convierta en una prima comercial. Y si sumamos a la prima comercial impuestos, tasas de regulación, tenemos lo que se conoce como prima total. Y la prima total es la que sí
tiene que pagar el asegurado. Es lo que efectivamente le llega a costar. ¿Ok? Doctor, una consultita. Dime, Andrea. Andrea. Buenas noches. La primera prima es también llamada neta, ¿cierto? Sí. A ver, para muchos autores, diccionarios de seguros, compañías, gente que maneja, le dan algunos, no es que le cambien, tienen otras denominaciones que también son las mismas. La prima pura también la conocen como prima neta, evidentemente, pero es la misma. Gracias. Ya. Ahora vamos a ver los tipos de primas según la situación contable, según la contabilidad. Para que ustedes entiendan un poquito, a ver, la APS, que es el ente fiscalizador, regulador de del mercado asegurador como tal, tiene lo que se conoce como PUC. ¿Alguien sabe lo que es el PUC en el ámbito asegurador? Y es el plan único de cuentas. Gracias, Manejan Albert. los ¿Dónde entes trabajas, reguladores. Albert? ¿Eres auditor? Sí. Ya ves, sí. Ese PUC, porque así se lo conoce comúnmente, es el plan único de cuentas. Ese plan único de cuentas ha sido emitido por en su momento la ICPBS, hoy APS, y establece, pues, cómo las compañías de seguros tienen que apropiar contablemente todos sus asientos. No solo primas, estamos hablando de todos, reservas, siniestros, todo lo vinculado a su contabilidad. Y aquí Albert tal vez nos ayude un poquito, ¿no? En algunos temas. Yo no soy auditor, soy abogado, así que tal vez algunos términos no los maneje adecuadamente contablemente, pero no, acá lo vamos a hacer de pasada, ¿no? No es una clase, un módulo de auditoría ni de números, mucho menos. Pero según la situación contable y el PUC aprobado y autorizado por la APC, tenemos, por ejemplo, lo que es la prima emitida. ¿Qué es la prima emitida? Contablemente hablando. Acá hay un poquito, nos apartamos según sus componentes, ¿no ve? Aquí ya es el manejo contable. ¿Qué se entiende por prima emitida? Albert, ¿recuerdas? Bueno, en realidad, hasta donde yo sé, solamente hay, en el plan único de cuentas, está lo que es la prima neta y la prima adicional, que son los dos componentes, y adicionando a eso están los impuestos, que de ahí resultaría la prima comercial. La prima comercial, la total. Contablemente se maneja, ya les digo, prima emitida, prima anulada, prima cobrada y primas netas emitidas y devengadas. Son los 4 tipos de primas que se conoce contablemente. La prima emitida es aquella que se apropia, creo que ese es el término, Albert, me vas a corregir, se apropia cuando se ha emitido inicialmente una póliza o se ha renovado una póliza. ¿Ya? Seguramente esto, Rigoberto, se debe al principio de vengado de contabilidad, ¿no ve? Donde tú tienes que registrar los hechos una vez conocidos. Entonces, el momento de conocer una transacción por la firma de un contrato o una póliza, se hace el registro contable correspondiente. Sí. Seguramente es la prima, al emitir una prima se hace seguramente una primera transacción. Una primera operación. Exacto. Primer registro de la transacción. Ese es el término, creo, exacto. Ya les digo, me va a disculpar con los términos contables, no los manejo adecuadamente a veces, no me acuerdo, sinceramente. Pero va en ese sentido. Esa es la prima emitida que
esa prima emitida puede, como bien decía, ¿no? Tiene un primer registro, que contablemente va a ser registrada como prima emitida. Pero puede sufrir, si ustedes quieren, creo que es el término adecuado, una transformación contable. Porque esa prima también, ya registrada inicialmente, a ver, yo vendo una póliza como compañía de seguros. Sé que me va a ingresar X cantidad de dinero, entonces tengo que registrarla. Pero ¿qué pasa si mañana, pasado, de aquí a una semana, se anula esa póliza? O sea, efectivamente no he percibido el monto de dinero. ¿Por qué? Porque el cliente ha decidido anularla, por algún motivo. Entonces tendré que registrar ese registro contable, anular ese registro contable, porque ya estoy frente a lo que es una póliza, perdón, una prima anulada. También puede darse la situación, no, que a ver, yo he vendido una póliza, pero el pago de la prima no se la ha efectuado inmediatamente. Entiendo, me vas a corregir aquí si Albert o cualquiera, no hay ningún problema. Esa es legalmente hablando, le digo, es una obligación por cobrar. Que el momento que ya me paga, me hace efectivo el dinero, el depósito, la transferencia, lo que sea, ya se convierte en una prima cobrada contablemente, porque ya efectivamente el dinero ha ingresado a la compañía. No era un derecho expectaticio, como conocemos en derecho, sujeto a cumplimiento. Sí, he vendido una póliza, me van a pagar la prima. El momento que me pagan, recién está cobrada. Contablemente ya se constituirá una prima cobrada. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Esos son los tipos de primas según su situación contable. También hay... Perdón que lo interrumpa. Albert. Bueno, sí, a los términos que usted hace referencia, ahí tendríamos que diferenciar un poquito, tal vez ahí va la confusión, de que unas son cuentas de ingreso y otras son cuentas de activo. En las cuentas de ingreso solamente tenemos la prima neta, la prima adicional, y por el otro lado del activo sí efectivamente están las primas por cobrar o las primas diferidas, y de repente por ahí ha habido la confusión de los términos. Perfecto. No, está muy bien, gracias por la aclaración para tus compañeros, sobre todo, pues les digo, hay un poquito, no sé exactamente en el momento de la apropiación, ¿no ve? Sí, así es. Ahora quedó muchísimo más claro, creo. ¿Hay aquí algún otro auditor? Contador público autorizado ahora. Pero creo que Edwin últimamente no has, efectivamente, digo, no estás ejerciendo. No, he ejercido casi durante 20 años, entonces ahora más que todo. ¿Trabajabas en alguna compañía de seguros, Edwin? No, estoy en la parte de dirección, en la parte... No, antes digo. Antes no, en el sector público casi 22 años, como director administrativo financiero. Claro, ya. Claro, es que es particular el tema de la contabilidad en seguros, como en otras ramas, ¿no? No es que sea única, nada, pero es particular porque es muy técnico seguros, ¿no ve? Primas, siniestros, reservas, son términos contables y legales inclusive. Y no es que no, también uno ve porque obviamente tienes que asegurar todos tus bienes y de alguna manera tienes que conocer pólizas, seguros, cauciones y algunas cosas más particulares, ¿no? Muchos años he trabajado en la parte de la Fuerza Aérea, donde he visto el seguro de aviación, etcétera, etcétera, y son cosas particulares que tienes que conocer a la larga porque cada año se repiten pues la adquisición de seguros, no puedes manejar algo que no está asegurado, sobre todo en la Fuerza Aérea. No, la parte pública obviamente que no.
te genera responsabilidad. Exactamente. Bueno, gracias. También existe una tipificación de las primas según el periodo de cálculo y la forma de pago. A ver, ahí tenemos lo que se conoce como prima fraccionaria. La prima fraccionaria es aquella que se determina para un periodo de tiempo siempre menor a un año. Siempre menor a un año. Esa es la prima fraccionaria. ¿Ya? 6 meses, un ejemplo. A ver, mi prima es por 6 meses. No hay que confundir con lo que se conoce como prima fraccionada. La prima fraccionaria, la primera, les repito, es determinada para un tiempo menor a un año. En cambio, la prima fraccionada es la que se calcula por un año, pero es pagada en periodos menores, mensualmente, por ejemplo. Yo tengo una póliza con vigencia de un año y voy a pagar en 3 meses. Cada mes pago una tercera parte de mi prima. Esa es una prima fraccionaria. Fraccionaria es que el seguro como tal tiene una vigencia menor a un año. Luego tenemos lo que es la prima periódica. Esto, al contrario, por ejemplo, de la prima fraccionaria, es para seguros mayores a un año. 3, 4, 5, 10 años, donde obviamente yo voy a pagar anualidades. Cada año, durante los 10 años de vigencia de la póliza, voy a pagar mi prima. Entonces, es una prima periódica. Otro tipo de prima, la prima única. ¿Y la prima única qué representa? Es básicamente el valor por el cual la compañía aseguradora se obliga al momento en que se está emitiendo la póliza. Están vinculadas, no quiero que se confundan. Por ejemplo, los nombres de estas primas cambian de acuerdo a cómo se conforman, de acuerdo al ámbito contable, de acuerdo al periodo de cálculo. Pero al final no es que haya 200 tipos de primas como tal. ¿Está claro? Sino que aquí estamos haciendo un análisis de según sus componentes, según el aspecto contable, según el riesgo, también vamos a ver más adelante. Entonces, esto es para conocimiento general. Las primeras que hemos visto son las más comunes, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? También podemos, se establece tipos de primas por su relación con el riesgo. Y por su relación con el riesgo existen 4 tipos de primas también. La prima natural, la prima nivelada, la prima creciente y la prima decreciente. Empecemos por la primera, la prima natural. Principalmente este tipo de primas se da en los seguros de vida. Y se calcula a cada
cada año, cada gestión. Y ese cálculo está en base a la esperanza de vida del tomador del seguro. ¿No? Ustedes saben, bueno, en seguros de vida, el modo, bueno, la forma técnica de calcular una prima influye también la edad de las personas, ¿no? No es lo mismo calcular, no es lo mismo la prima de una persona de 25 años que la prima de una persona de 60 años. Porque existen hay factores que obviamente van a incidir en el cálculo de la prima. Y eso, por ejemplo, está vinculado con lo que es la prima nivelada. En la prima nivelada, cuanto más joven es la persona, el monto de la prima es menor. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida, pues obviamente es mayor que la de una persona de, no sé, 50, 60 años. Entonces el riesgo de que fallezca esa persona de 25 años es menor a que fallezca una persona de 40, 50, 60 años. Entonces, tanto la prima natural como la prima nivelada están muy relacionadas o vinculadas a los seguros de vida. También tenemos lo que es la prima creciente. Sí, seguimos con la relación que tienen con el riesgo. A ver, se supone o se entiende que por regla general, cuando uno cancela una prima, le determinan una prima al inicio o a la emisión de un contrato de seguros, ya le dicen, a ver, su prima va a ser $500. Y debería, repito, por regla general, mantenerse hasta que concluya el seguro. Pero esa prima puede crecer, o sea, puede incrementarse más que crecer, puede incrementarse. ¿Cuándo podría incrementarse? Ayer veíamos. ¿Por agravación del riesgo? Correcto, Manuel, claro, no hemos dicho que era una de las posibilidades. Yo le he cobrado una prima, pero en el transcurso, durante la vigencia del contrato de seguros, el riesgo se ha agravado. La compañía ahí tiene la facultad de resolver el contrato o continuar, pero, o incrementar la prima y seguir coberturando. ¿No ve? Ahí estaríamos entonces frente a una prima creciente. Lo contrario son las primas decrecientes, ¿no ve? Se entiende que sería una disminución del monto originalmente calculado para la prima. Es muy raro que se dé eso. ¿Se les ocurre algún ejemplo? A mí me nace la duda de la prima creciente. ¿En qué momento, digamos, si tú ya has establecido una prima, digamos, de seguro de vida, donde vas a pagar, digamos, trimestralmente 900.000 bolivianos, y llega, pues, ya tienes, digamos, 60 años o 65, y ahí puede que exista una prima creciente porque existe una probabilidad de muerte? A ver, no debería darse. Porque tú cuando contratas, bueno, cualquiera, cuando contrata una póliza de vida, ya le han calculado las primas hasta el final, si es una prima para pagarse a 5 o 10 años, ya le han calculado. Determinando o contemplando, más que determinando, contemplando los riesgos, el tema de la edad, etcétera, etcétera. Pero suele ocurrir, no es muy frecuente, pero puede ocurrir que por algún motivo esa persona ha estado pagando sus cuotas, por llamarlo así, sus
mensualmente, trimestralmente, anualmente sus primas, ¿no ve? De forma periódica. Y en algún momento ha dejado de pagar y quiere retomar después de un tiempo. Ahí las compañías le aumentan la prima. Por eso digo, es una excepción, una excepcionalidad. Porque si tú has cotizado, te han cotizado tu prima para un seguro de vida con un capital asegurado de $100,000, te han dicho que por 5 años tienes que pagar $10,000 de primas, no te pueden subir en la mitad. Ah, no, usted ya es 5 años mayor, le aumento. No. Si tú cumples sagradamente, no te va a subir. No va a haber una prima creciente. Pero si algún momento has dejado, ocurre. Puede ocurrir. ¿Ya? Ahora sí. Prima decreciente, les decía, es cuando la prima, obviamente, por algún motivo, disminuye del originalmente pactado. Aquí, menos que en las primas crecientes, casi nunca se da. Pero en algunos casos, dependiendo del tipo de seguro que se contrate, por ejemplo, en los casos de seguros de créditos, se establece, ¿no ve? Y es lógico, ¿no ve? A ver, si mi prima fuese calculada periódicamente, a ver, al principio yo debía $10,000, probablemente mi prima haya sido de $100 al mes. Me estoy inventando montos. Pero el 10º año que ya mi deuda es de $500, mi prima debería disminuir. ¿No es cierto? Porque el riesgo ya es menor. El riesgo inicial ha sido de $100,000, que era mi crédito. El último mes ya solo es de $1,000. Entonces la prima debería de crecer. O quizás cuando hay una cancelación de capital superior a una cuota, digamos de $100,000, pagas una de primera unos $80,000, obviamente que tu cuota va a decrecer, Sí. ¿no? Tu prima va a decrecer. Quizás eso sería un mejor ejemplo, ¿no ve? Claro, por eso decía, el seguro de crédito, ¿no ve? Porque el riesgo es que pagues o no el crédito, la deuda. Y si mientras menor es tu deuda, el monto de tu prima debería ser también menor. Luego tenemos, según su estabilidad económica. Y según la estabilidad económica hay la prima fija y la prima variable. Acá la definición de los doctrinarios del seguro sobre la prima fija la tienen muy general, muy amplia, ¿no? Dicen más o menos que la prima fija es aquella que se establece en las pólizas, en los contratos de seguro suscritas con entidades aseguradoras, sociedades anónimas o mutualidades. Acá en Bolivia no hay mutualidades. Las mutualidades sí hay, pero las mutualidades no están facultadas, autorizadas a comercializar seguros. Antes sí, por si acaso, antes de la ley de entidades aseguradoras, había mutualidades que vendían, comercializaban seguros. Hoy ya no. Hoy solo una compañía de seguros, sí o sí, tiene que ser, para ser autorizada, tiene que ser una sociedad anónima. Entonces, esas primas fijas eran las que se pagaban o las que se pagan con mutualidades, con compañías de seguros, sociedades anónimas y mutualidades.
En cambio, la prima variable estaba vinculada, expresa estrictamente a las mutualidades. Porque las mutualidades, en una mutual, se supone que todos los que son accionistas son parte de la mutualidad. ¿No ve? Y deberían, pues, gozar de los beneficios y derechos como cualquiera de sus componentes. Entonces, cuando las mutualidades comercializaban seguros, si tenían resultados, por ejemplo, positivos, el pago de la prima disminuía. Podía ser variable. ¿Por qué? Porque había utilidades, rendimientos, entonces parte de esos rendimientos iban a cubrir parte de las primas. Al contrario, si los resultados eran negativos, probablemente la prima se hubiese mantenido o inclusive incrementado. Pero eso acá en Bolivia, es para que conozcan un poco, repito, acá en Bolivia no hay mutualidades autorizadas para comercializar seguros. Todas son sociedades anónimas. ¿Ya? Doctor, una consulta. En el tema de las pólizas de desgravamen. Carmen Yusco. Sí, en el tema de las pólizas de desgravamen, si digamos el cliente cuando está comprando, o se está no comprando, sino está sacando un crédito bancario y el asesor o el asesor de créditos le dice si va a pagar prima fija o prima variable, ¿el seguro de desgravamen no tendría una prima ahí variable? Porque si digamos el cliente elige variable, sus montos son distintos, ¿no ven? Y no es fijo. Y como tiene una prima de desgravamen y es de acuerdo a ese capital, ¿ahí no sería variable? No, conceptualmente no, Carmen. Precisamente hay un poco lo que hablábamos de la prima creciente y decreciente. ¿No ve? Que eso está vinculado, el pago de la prima, al saldo insoluto de la deuda, a lo que debe. ¿No ve? Entonces, ahí, cuando el prestatario elige la prima fija, ya le hacen el cálculo por todo el periodo del crédito. En cambio, en el otro le van a ir calculando la variable, le van a ir calculando de acuerdo al, repito, al saldo, a la deuda, al saldo insoluto de la deuda. Pero acá, de acuerdo a la teoría, repito, de acuerdo a la teoría, estos tipos de primas, la fija y la variable, es de acuerdo a la estabilidad económica del asegurador. Si es una sociedad anónima o una mutualidad. Ok, queda entendido, gracias. Luego Doctor, tenemos las primas. una consulta. Félix. Estaba mirando un plan de pago de un crédito de 72.000 y en el valor de póliza de gravamen, en las primeras cuotas, digamos, hay un porcentaje de 49 bolivianos. Ya. Al final del periodo, está como un boliviano, 0.90, digamos. Ha ido disminuyendo. Eso sería la prima decreciente. Decreciente, de acuerdo. Decreciente, ¿no? Porque lo están incluyendo en cada cuota. Pero hay un poco. Pero la tasa está sobre el crédito, es decir, que el banco está cobrando de los 72.000 por 0.46, está como 3.500 en prima, pero lo está poniendo en cada cuota del crédito. Primero comienza con 49 y disminuye hasta 0.90 en las últimas cuotas. ¿Cómo explicaría? ¿A eso sería una prima decreciente? ¿O cómo sería ese tipo de crédito? Esa es una prima decreciente.
Pero como nos decía un poco Tania, en el sector financiero los bancos no conocen muchos términos de seguros y por lo que se van y confunden. Obviamente le dicen, ¿usted quiere una prima fija o una prima variable? La prima fija es que va a pagar cada mes una cuota fija, un monto fijo. Y la variable es que va a ir disminuyendo. Teóricamente, el término correcto sería que le digan, ¿usted quiere que su prima vaya decreciendo con el transcurrir del tiempo, sea una prima decreciente o no? Pero lo fácil es decirle fija o variable. Como ocurre con los préstamos, ¿no ve? Ahí uno puede, cuando le hacen un préstamo, puede, no sé si es escoger el término, pero hay la posibilidad de que sea cuotas fijas o cuotas variables, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo ocurre con la prima. Hay esa posibilidad. Al final, ojo, al final, la prima va a ser la misma. Solo varía la forma de pago. Porque la prima está calculada. Tú tienes un crédito de $10,000 a 5 años, tu prima por los 5 años de $10,000 va a ser $500. Un ejemplo. ¿Cómo lo pagas? Ya es lo que te dan a escoger. ¿Quieres 60 cuotas por los $500 o las mismas 60, pero que vayan de mayor a menor? ¿No ve? ¿Cuotas fijas o cuotas variables? Esa es la diferencia. No es que vas a pagar más o vas a pagar menos. La prima ya está establecida al momento de que la compañía de seguros suscribe el contrato de seguros de desgravamen. Ya están las tasas, ya están los montos, ya están los tiempos para el cálculo de primas. ¿Ya? ¿Sí, Félix? Está apagado Gracias. tu micrófono. Ya. Ya. Gracias, doctor. Ya. Luego tenemos las primas provisionales, lo que se conoce como prima provisional. Esa es una prima, llamémoslo, precisamente el término lo dice, provisional, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la compañía que fija una prima provisional, porque no conoce pues a cabalidad o con certeza muchos factores, muchos elementos sobre el riesgo. ¿No es una prima a priori, si ustedes quieren? Tú vas y le dices, quiero asegurar mi auto. Es un vehículo marca Jeep Cherokee, modelo 2017, no sé, algunas características. Te van a decir, a su prima, te pueden decir, ¿no? Su prima va a ser $300, pero hay que hacer la inspección. ¿No ve? Tengo que conocer otros factores. Una vez que la compañía de seguros ya conoce a cabalidad, a ciencia cierta, el riesgo que está asumiendo, va a determinar la prima definitiva. Y esa es la prima definitiva que sí te voy a cobrar y la que vas a pagar por tu contrato de seguros durante toda la vigencia del seguro. Salvo las excepciones que hemos señalado, que puede decrecer, que puede incrementarse de forma excepcional, esa prima no debería modificarse en el tiempo. ¿Ya? Bueno, básicamente esos son los tipos de primas según diferentes ópticas, según diferentes aspectos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Nada.
No se compliquen mucho con lo de las primas. No se compliquen, salvo que como Albert tal vez le interese más el aspecto contable, el tema comercial a otros, pero al final la prima es la obligación, la contraprestación del asegurado o tomador, que va a pagar a la compañía de seguros. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro elemento del contrato de seguros, otro elemento material del contrato de seguros, y es el siniestro. ¿Qué es el siniestro? A ver, charlaremos un poquito porque me estoy quedando sin voz. Edson Padilla. Edson. Aló, Aló, Edson. aló, doctor. Hola, Edson. Te escuchamos, Edson. ¿Dónde trabajas, Edson? en Consegur. Ah, ya. Fácil, entonces. ¿Qué entiendes por siniestro, Edson? Siniestro es es la ocurrencia del hecho por el cual estaría cubierto, digamos, cubierto por la póliza, ¿no? Ah, ya. Es el suceso incierto que da lugar a la indemnización, ¿verdad? El Es la suceso ocurrencia, incierto. es la ocurrencia Ah. es la ocurrencia del suceso incierto que hace o obliga a la compañía a poder cumplir con la prestación convenida. Ya, gracias, Edson. Hemos definido lo que era el riesgo, ¿no ve? Precisamente el riesgo era ese hecho, suceso incierto, posible, lícito, asegurable. ¿No ve? Que la compañía asegure en sí, que ocurra algo. Ese es el riesgo. El momento en que ese riesgo se produce, ocurre, ya se convierte, ya da lugar a lo que es el siniestro. La compañía ha asegurado que un vehículo por pérdida total, robo, está arriesgándose, el riesgo que asume es que se roben ese vehículo. El momento en que se roban el vehículo, en que ocurre, se produce la manifestación del riesgo, estamos frente a un siniestro. Me roban el vehículo asegurado, ya es un siniestro. Ya es el siniestro como tal. En el ámbito asegurador. Ese siniestro, obviamente, vinculado estrechamente al riesgo, tiene que estar, pues, claramente determinado, definido, para que tanto la compañía de seguros como el asegurado tengan conciencia plena de cuándo se va a producir el siniestro. En mi ejemplo es clarísimo, ¿no ve? El asegurado contra robos. Me roban, ya hay siniestro. La ocurrencia del siniestro inicialmente, preventivamente, activa, detona lo que hemos visto que es conocido como el principio indemnizatorio. ¿Ve? El riesgo, el siniestro, la indemnización. Pero repito, inicialmente, preventivamente activa ese derecho. Porque no es que ocurrido el siniestro, la compañía, yo llamo en este momento, señores, me han robado el vehículo. Ya pase mañana a cobrar su cheque. ¿Funciona así? No. No. ¿Quién me ha dicho no? Tan convencido. Álvaro. ¿De Kiefer, no, Álvaro? Exacto. Claro. No, exacto, no es así.
Por eso digo, preventivamente, ya hace nacer ese derecho, que no se efectiviza, si no es con el cumplimiento previo de algunos requisitos. La compañía tendrá que verificar, se le presentarán papeles, en este ejemplo, denuncia ad improbe, y no sé qué requisitos más habrá en esa póliza. Pero el siniestro ya se ha producido. Y inclusive, la compañía tiene pues el derecho de pedirle, exigirle al asegurado que pruebe la existencia del siniestro. No es suficiente, en el ejemplo que les digo, que vaya y le diga, me han robado. No es, la compañía tiene derecho a exigirle pruebas. Pero la exigencia de pruebas se entiende, legalmente hablando, que es pues, tiene como propósito la liberación de la compañía de pagar, de indemnizar. Claro, si no me demuestra que se ha perdido, obviamente, ¿por qué le voy a pagar? ¿No es cierto? Y ojo, existen, repito, condiciones para demostrar el siniestro. Existen plazos, más que condiciones, para, por ejemplo, avisar, denunciar el siniestro, la ocurrencia del siniestro. Legalmente, ¿alguno de los abogados sabe cuál es el plazo? O cualquiera, legalmente, establecido en el artículo 1028 del Código de Comercio. Son 3 días de conocido el hecho. Correcto, Álvaro. El plazo establecido en el 1028 es de 3 días. Pero, casi por regla general, todas las compañías amplían ese plazo. Y que tiene que estar expresamente establecido en la póliza, ¿no ve? Lo amplían a 10, 15 días, he visto en algunos casos. Pero el plazo para dar aviso es de 3 días establecido en el 1028. ¿Qué pasa si no aviso en ese plazo? O en el establecido contractualmente en el contrato de seguros. ¿Qué ocurre? No se cubre. No se cubre. ¿Dónde trabajas, Carmen? Nacional Seguros. Ah, de todos rechazan, ¿no? En realidad, de acuerdo al Código de Comercio, la extemporaneidad no es una causal de rechazo, siempre y cuando se pueda demostrar los daños. Claro. Es uno de los motivos por los cuales la compañía puede rechazar el pago de la indemnización. ¿No es cierto? Pero bueno, es uno de los tantos factores que existen. Pero ya les digo, la ocurrencia del siniestro determina para el asegurado, el tomador, el asegurado, el beneficiario, el cumplimiento de algunos requisitos. Ahora, aquí hay el otro aspecto, ¿no? Antes, claro, las compañías, no solo la compañía, las compañías, hablo de hace unos 10, 15 años, tal vez un poco más, escucha, les pedían todo, pues, a los asegurados. Poco más les pedían, no sé, la carta de autorización de su mamá, de su papá, de su abuelita, todo. Y la verdad es que hemos mejorado, hay que ser muy sinceros. Hemos mejorado en el ámbito asegurador, las compañías. Antes, hace 30 años atrás, no es que yo todavía conocía, ¿no? Pero se sabía. Las compañías de seguros eran muy reacias a pagar siniestros. Jugaban a cansar al asegurado. Porque le pedían todo y nada, repito. Eran, como se acuerdan de esa propaganda del gordito del Banco Económico, creo era. Falta. Siempre faltaba algo. Mi socio, gracias, Lucio. ¿Ve? Iba el gordito, aquí está. Falta. Así eran las compañías de seguros. Hoy hay que ser sinceros, han mejorado. No al 100%, también hay que ser críticos, ¿no ve? Pero se ha superado mucho de eso. Porque además, ojo, tampoco es que las compañías en muchos casos son buenas, entre comillas.
No, claro, el Código de Comercio ya ha sido modificado. Ya no permite, pues, que las compañías pidan indefinidamente documentación. Ya les he establecido un límite. ¿No ve? Ahora ya solo pueden pedir 2 veces documentación. Nada más. Antes ya les digo, 3, 4, 5, 10 veces les pedía. Claro, era hasta, repito, hasta cansar. Ahora ya no. Solo tienen dos veces. Y ojo, existe también plazos para que la compañía se pronuncie. ¿No ve? ¿Saben cuál es el plazo para que la compañía se pronuncie? Una vez pedida toda la documentación que requiera. 15 días. 15 días. 15. Son 30 días. 30, gracias Álvaro. 30 días para que se pronuncie. El pronunciamiento puede ser positivo o negativo. Significa que le puede decir no, rechazo o acepto. Por si acaso. Y cumplido el plazo y aceptado el siniestro, se tiene un plazo de 60 días para pagar. Si no, se constituyen en mora la compañía aseguradora. ¿Ya? Entonces, esos son aspectos vinculados al siniestro, establecidos obviamente en el Código de Comercio. Obviamente, si la compañía de seguros rechaza el siniestro, el asegurado, ¿qué hace el asegurado si le rechaza? ¿Qué podría hacer? Mauricio, abogado eres, ¿no? Doctor. Sí, doctor, abogado. ¿Qué harías tú como abogado si una persona va y te dice, me han rechazado en seguros el pago, mi póliza? Pedir una reconsideración, tal vez, ¿no? Yo he preguntado al abogado porque son los peleadores, pues. En términos de reconsideración, sino una impugnación. Claro, el asegurado tiene pues diferentes caminos. Uno podría ser más simple, recurrir a la APS, presentarle un reclamo a la APS. El otro, meterle un arbitraje a la compañía. No juicio, por si acaso. De acuerdo a la Ley de Seguros en su artículo 39, todas las discrepancias vinculadas a los contratos de seguros se resuelven por el peritaje, aspectos técnicos, o por el arbitraje. No se puede demandar judicialmente, bueno, de poder se puede, no se debe demandar judicialmente a una compañía de seguros por un contrato de seguros. La vía es la vía arbitral, así lo dice el artículo 39, por si acaso. La otra instancia, les decía, la menos conflictiva, si ustedes quieren, menos onerosa inclusive, pues es recurrir a la APS. Por aquí teníamos a alguien de la APS, ¿no ve? ¿Quién era? Ahorita me voy a acordar. Juliana. Sí, doctor, aquí. Hola, Juliana. Juliana o Juliana, no sé, discúlpame si lo pronuncio mal. ¿Qué? Juliana. Juliana, sí. Juliana, ¿qué pasa si yo voy a la APS y les digo, la compañía X no me quiere pagar? Entonces, se acepta el reclamo y pedimos toda la documentación a la entidad aseguradora para así evaluar si han actuado en el marco normativo. ¿Y dar nuestro pronunciamiento. ¿Y tu pronunciamiento qué va a decir más o menos? ¿Qué podría decir? No es que qué va a decir. El pronunciamiento de la APS, no el tuyo. Claro. Si es que ha actuado bien la entidad aseguradora en el marco normativo,
hacerle entender, plasmarlo en la nota al beneficiario. Y si en todo caso no ha actuado bien la entidad aseguradora, remitir una nueva nota a la entidad para que nos den el por qué se está actuando así. A ver, gracias, Juliana. La APS, por si acaso, no tiene la atribución legal para obligar a una compañía o determinar la procedencia de un siniestro. Por si acaso. La APS inicialmente, en esa primera instancia administrativa, la llamaremos así, no puede decir, señor, es compañía X, páguele. No tiene esa facultad. Lo que puede hacer indirectamente, lo que ha dicho Julián es cierto, ¿no? Pide, recopila información, antecedentes, analiza técnica legalmente y le dice, y entiende que correspondía el pago. Lo que le va a decir a la compañía es, mediante una nota, le va a decir, señores, tiene, no sé, 5 días hábiles administrativos para remitirme documentación demostrando o acreditando que ha cumplido el contrato de seguros. Indirectamente, ¿qué le está diciendo? Aquí. Pague, Que pague, que cubra. ¿no ve? Indirectamente, pero en ningún momento le va a decir, yo he analizado y he determinado que el reclamo era procedente, el siniestro ha ocurrido, esto, el pago de la indemnización debía darse y páguele. No le va a decir eso, porque no está dentro de las facultades de la APS. Usted lee la 1883, la ley de pensiones, no está esa facultad. Por si acaso. Pero, y es bueno que lo conozcan, a partir del 2013, la ley 365 de fianzas y cauciones ha establecido la posibilidad de que la APS actúe como ente conciliador en reclamos de seguros. Pero la conciliación inicial que está hoy en día facultada a la APS no es pues resolutiva. La APS en la conciliación o en cualquier proceso de conciliación no se define. El conciliador no puede decir, tienen que hacer esto. Simplemente la conciliación intenta acercar a las partes. Y la APS ahora tiene esa facultad. Ahí puede llamar a la compañía, al asegurado y decir, a ver, el problema es este, ¿por qué no arregla? ¿Por qué tú no, compañía? A ver, hay estos factores, ¿por qué no le pagas? O al otro le dice, sabe, no corresponde, pero por ahí la compañía le hace un pago ex gracia y le paga la mitad, intenta conciliar. Hasta ahí puede llegar. Y ojo, esa facultad conciliatoria solo es hasta el monto de 100.000 UFBs, que eso más o menos son en bolivianos, si no estoy muy equivocado, algo así como 250.000 bolivianos, más o menos. Creo que la UFB está a 2 y algo. ¿No ves? Solo hasta ese monto puede intentar conciliar. ¿Ya? Entonces, la otra vía, en caso de que no tengan un conflicto por un contrato de seguros, es el arbitraje. ¿Ya? Bueno, nos hemos desviado un poquitito, pero es bueno que lo conozcan. Estábamos hablando en particular de los siniestros. ¿No ve? Existen, igual que en las primas, ciertos tipos o denominaciones, más que tipos, de siniestros. Por ejemplo, tenemos el siniestro parcial y el siniestro total. A ver, ¿qué se entiende por siniestro parcial? ¿O de accesorio? Muy bien, por tu ejemplo. Claro, ¿no? O sea, el riesgo, en resumen, el riesgo que la compañía ha asumido
se ha producido, pero no de forma completa, sino solo en parte. ¿No ve? Ahí estamos ante un siniestro parcial. En el ejemplo que nos ponía, bueno, no he visto quién era, lastimosamente, bueno, no he identificado, pero a ver, he asegurado mi auto y mi auto pues tiene coberturas para pérdida total, robo de partes, no sé, diferentes coberturas. Pero no se ha producido un robo total, ¿no? Una pérdida total. Me han robado una llanta. Eso podría ser un siniestro parcial. ¿No? Porque al fin y al cabo el objeto asegurado todavía existe, pero ha perdido, por decirlo de alguna manera, una de sus partes. En cambio, cuando hablamos de siniestro total, es cuando el objeto asegurado ha sido afectado en su totalidad. Ha desaparecido, en pocas palabras. Un vehículo, ¿no ve? Robo total. Perdón, robo del vehículo. Es un siniestro total, una pérdida total. Ya no hay vehículo, ha desaparecido. Entonces ahí estamos frente a un siniestro total. Tenemos también lo que se conoce como siniestros ordinarios y siniestros extraordinarios o catastróficos. A ver, un siniestro ordinario, claro, son los que comúnmente ocurren. Es algo que está dentro de lo previsible y recurrente inclusive. A ver, yo aseguro seguros de automotores, aseguro por, no sé, pues choques. Estoy yo consciente como compañía que de mis 100 vehículos asegurados, alguno pues se va a chocar. Pues es lo normal, si ustedes quieren. Lo rutinario, sí o sí. Es imposible que como compañía diga, no, pues durante este año ningún vehículo se va a chocar. Es algo tan cotidiano, por eso es siniestro ordinario, común. A diferencia del siniestro catastrófico o extraordinario. El extraordinario catastrófico, claro, es el hecho, el riesgo que ocurre de forma realmente excepcional. Yo aseguro, a ver, inmuebles como compañía, ¿no ve? Inmuebles por pérdida, por riesgos de terremotos. ¿No ve? La probabilidad de que ocurra, se produzca ese siniestro, ¿será lo mismo que de que se choquen los autos? No, pero además, no solo es en el aspecto de la probabilidad, sino además de la magnitud del hecho. Un choque probablemente afecte a 2, a 3 vehículos, ¿no? Y eso estoy siendo tal vez exagerado con 3. Usualmente son 2 vehículos. Un terremoto probablemente afecte, no sé, pues imagínense un terremoto en La Paz, Dios no quiera. ¿No ve? O sea, no es que se va a caer una casita y pare de contar. Probablemente afecte pues a cientos de casas, por no decir miles de casas. ¿No ve? Entonces ahí estamos frente a un riesgo catastrófico. Extraordinario. A ver, aquí hay una puntualización. En los seguros generales, en todos los seguros, la ocurrencia del riesgo, el que se produzca, se ejecute, se efectivice el riesgo, se conoce como siniestro. Situación
que no ocurre en los seguros marítimos. En los seguros marítimos, esa ocurrencia, la producción del riesgo, se conoce como avería. No es siniestro, es avería. Y existen dos tipos de averías: la avería gruesa y la avería particular o simple. Solo, repito, en seguros marítimos. ¿Cuándo se trata de avería simple o particular? A ver, seguros marítimos, ¿qué se asegura? ¿Cuál es el objeto asegurado? Exclusivamente. Andrea Orellana. Transporte. El barco, el buque y lo que transporta. ¿No ve? No hay otro seguro marítimo. Entonces, cuando hablamos de avería simple o particular, bueno, obviamente es cuando se produce un daño de forma accidental, fortuita, al transporte, al buque, al barco o a su carga. ¿No ve? Y un poco se cumple el concepto de siniestro. ¿No ves? Un accidente, un hecho fortuito. Afecta al barco o a la carga. Esa es avería particular o simple. Pero cuando hablamos de avería gruesa, es el daño, y aquí lo importante y la diferencia, es el daño intencionalmente ocasionado al buque o a la mercadería. Ya no es un hecho fortuito. Me falta una parte de esta definición, pero hago aquí un paréntesis. Hasta aquí, si la definición fuera hasta acá, sería una aberración jurídica y en seguros, ¿no ve? Porque ahí estamos diciendo es el daño ocasionado intencionalmente. O sea, voy y, no sé, pues, quemo mi mercadería. Eso es fraude al seguro. Es un delito. ¿No ve? Pero la avería gruesa sí, es el daño intencional ocasionado al transporte o a la carga. Pero siempre y cuando sea para evitar daños mayores, tanto en el buque como en la carga. Ejemplo, un barco está transportando mercadería y resulta que sufre un desperfecto en medio del mar. Y ahí viene la gran decisión. Si no te deshaces de la carga, se hunde el barco. Con la carga. O sea, pierdes el barco y la carga. ¿Qué haces? Boto la carga. Porque si boto la carga, por lo menos el barco va a llegar sano y salvo, si ustedes quieren. Entonces, intencionalmente he destruido la mercadería, pero con el propósito de evitar un daño mayor. Entonces, eso se conoce como avería gruesa. Y es pagable, obviamente. Siempre y cuando se demuestre, pues, que era necesario, en este caso, deshacerse de la carga. ¿Está claro? Clarísimo. Gracias. Esos son todos los elementos materiales dentro del contrato de seguros. Uy. Ya había sido las 9. Es hora, profe. ¿Qué? Es hora. Hora, ¿no? ¿Cómo pues? No dirán que están cansados. Si esto es apasionante. Lindo es. Ya, de todas maneras entiendo, todos trabajan, se cansan. Quedaremos acá, ¿ya? Mañana vamos a continuar.
Gracias, doctor. Muchas gracias por todo. Gracias, Doc. Les voy a tomar listas y que no se salgan todavía. Un segundito. Doctor, ¿no nos faltaría el elemento indemnizatorio? No hemos acabado todavía. Ah, ya. Pensé No que ya hemos había acabado. dicho. No, Ok. no. Falta la indemnización y faltan los elementos formales Ujú. del contrato de seguros. Pero si quieres, seguimos, Carmen. Yo Vas a sigo. hacer pelear con tus compañeros. Aquí vamos a quedar. Mañana vamos a seguir jueves, no se olvide. Un segundo, ahora sí. Un segundo la lista. Ya. Cintia Aguilar. Buenas noches, presente. Hola, Cintia. Uy, uy, uy. Ya. Shirley Arce. Presente, doctor. Hola, Shirley. Daniel Bakovic. Acá presente, doctor. Daniel. Oscar Mauricio Barrera. Presente, doctor. Buenas noches. Cintia Carrillo. Cintia. No está. Bueno. Cecilia Catari. Presente, doctor. Gracias, Cecilia, aunque no has prendido tu cámara. Denise Cordero. Presente, doctor. Hola, Alejandra. Tania Cuellar. Por ahí estabas, Tania. Presente, doctor. Álvaro Domínguez. Presente, doctor. Álvaro. Ahí estás, Álvaro. Alejandra Franco. Presente, doctor. Gracias. Alejandro García Félix, estás por ahí. Presente, doctor. Patricia Gutiérrez. Sí, buenas noches, presente. Patricia. Buenas noches. Carmen Yusco, ahí estás. Presente, doctor. Juliana Mamani. Presente, doctor. Gracias. Cintia Murillo. Presente. Ayer no estabas, Cintia. Más tarde ingresé, a un principio no estaba. Pero al final cuando he llamado lista no estabas. Tal vez sí, ya. Estaba hasta la mitad. Ya, sí, bueno. Andrea Orellana. Presente, doctor. Gracias. Ana Silvia. Presente, doctor, perdón. Edson. Buenas noches. Buenas noches, Edson Padilla. Presente. Buenas noches. Albert Poma, estabas por ahí. Presente. Marilyn Sosa. Presente, doctor. Edwin Soto. Sí, doctor, presente. Ok. Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres, ayer tampoco estaba. Denise Vargas. Denise Fabiola Vargas. Tampoco. Liliana Yupanqui. Presente, doctor. Fátima Fernández. Fátima. Tampoco. Bueno, eso es todo. He llamado a todos, ¿no ve? No me llamó a mí, Doc. Manuel Calderón. Manuel, tienes razón. Pero Manuel Luis Calderón. Ya, ok. Después a todos. Ya. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas Buenas noches. noches, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.